Recording is on. Amigos de Tiempo Adicional, volvimos con esta sección, esta gran sección que habíamos dejado un poco de lado por temas que nos han prohibido poder continuarla, pero aquí estamos con un gran invitado, con alguien que les va a traer buenos recuerdos a todos aquellos fans que se levantaban los domingos a las 11 de la mañana sintonizando Telefe para ver 100% lucha con un gran invitado como lo era él, y le vamos a poner algo que lo haga recordar viejas épocas, a ver si se siente a gusto. Bienvenido, bienvenido, Hip Hop Man. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá contentos por estar de nuevo con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la lucha libre, de Hip Hop Man y de todo lo que gusten. Bueno, Dani, comenzando, ¿cómo son tus inicios? ¿Cómo es tu arribo a querer ser luchador? Desde chiquitito, con mi papá, mis tíos, todos luchadores, empezaron a llevarme a las funciones de lucha en Argentina. A los 5 años salí de mascota de mi papá con su personaje que se llamaba el Cambal León Negro. Yo salía vestido también de negro, pero chiquitito, me llamaba Cambacito. Y después, por un tiempo, nada más lo acompañaba a los programas de televisión, hasta que en 2017 empecé a entrenar, a los 17 años, perdón, a los 17 años empecé a entrenar lucha libre, ahí en el gimnasio de Vélez, del Club Vélez Arfield, que estaban entrenando para Titanes en el Ring 2001. Entonces empecé a aprender un poco más profesional, porque mi papá me había enseñado en la casa y en el pasto. Pero bueno, empecé a dar las primeras cosas ya a un nivel mayor, y me tocó entrenar en ese tiempo, jóvenes como Viloni, Delivery Boy, Felino, que recién empezaban, y daba las clases el señor Chulo, Rudo Valdés. Él era el que daba las clases ahí. Claro, un delivery que bueno, después en 100% lucha terminaría siendo tu pareja, ¿no? Yéndonos un poquito. Sí, pareja luchística, no confundir, pareja Sí, luchística. pareja luchística, a eso vamos, obviamente. Sí, ¿Y cómo fueron tus primeros pasos? Contame tu primera lucha o... la primera lucha la realicé en la empresa familiar que teníamos con mi papá y mis dos tíos, que a su vez se sumaba también el tío bueno, que falleció hace poquito, el profesor Lufrano. Él era siempre nuestro referee. Otro tío también que falleció, que llamaba Hugo, era nuestro anunciador y también relator. Entonces, ahí de donde salieron toda la familia de mi papá, de Villa La Cava, ahí en San Isidro. Ahí hicimos el show y fue el debut, así como en la empresa familiar, ¿no? Después también una lucha muy importante que me presento como el ángel volador en Martínez, en el anfiteatro. Ahí lucho con mi papá, ya bien profesional, y me acuerdo que había como 700 personas, y un debut difícil, porque mi papá, un luchador muy recio, pero salió bien. Ahí creo que tengo en YouTube, pueden ir y buscar el debut de Hip Hop Man. Ahí lo pueden ver. Está en highlight, porque la lucha era larguísima. Claro. 17 minutos pegando a mi papá y 3 yo. Entonces, como que mejor puse las mejores partes. Sí, totalmente. ¿Y cómo recordás ese momento? Recordame ese momento, digamos, por decírtelo de una manera en vivo, ¿cómo te sentías vos? Me sentía bien. Claro que, por ejemplo, no sé, pasaban detalles que hacían a los shows familiares, ¿no? Por ejemplo, creo que me iba a llamar el Ángel Daniel, por mi nombre Daniel, Claro. y el anunciador, como no entendía nada, dijo el Ángel Volador, y me puso el Ángel Volador, ¿no? Te bautizaron en Después, vivo. sí, sí, después entraba yo con una capa azul y nunca me prendió la capa. Entonces me ves entrando así, agarrándome la capa, cosa que igual. Y después, por ejemplo, era la primera presentación con niños. Entonces yo salí y todos los niños vinieron a saludarme.
fueron cosas muy, muy lindas que uno no imagina, ¿no? Uno entrena, lucha, está concentrado en lo que va a hacer, pero no espera, porque no entrenás con gente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahora sí, yendo un poquito más, más adelante en el tiempo, ¿cómo recordás ese llamado para protagonizar un personaje en 100% lucha? Sí, fue mi papá yo vivía en Uruguay, estaba luchando en Gladiadores del Ring, que era campeón uruguayo, y me dijo bueno, que Telefe estaba buscando luchadores y que querían verme, pero que tenía que ir a hacer un casting. Y la verdad que yo estaba muy cómodo y muy bien ahí en Uruguay, no tenía muchas ganas de ir a Argentina, pero porque no me gustaba tanto el estilo que había en ese entonces. Claro. Pero bueno, era una oportunidad grande de estar en el canal más importante de Argentina, así que decidí ir y fui con uno de mis alumnos que luchaba en Uruguay también, como Nico Reparte Pizza, y hicimos la lucha, el casting, y todo nos aplaudieron de pie, los luchadores, Eduardo Único, la gente de producción, pues hicimos una gran lucha, y después me dieron el casting de cámara, ahí donde me dijo Eduardo si sabía bailar o jugar al fútbol, le dije que las dos cosas, y bueno, ahí bailé un poco, rapeé y me pusieron Hip Hop Man. Claro, ahí comenzó la leyenda, digamos. Y Así es. teniendo en cuenta esto, Hip, ¿cómo atravesaste vos el estar en 100% lucha? ¿Cuándo te diste cuenta lo que significa o lo que significó, mejor dicho, el programa? ¿Y cuándo entendiste que fue un boom? Creo que eso lo entendés después de que termina el programa, porque, o sea, si bien yo vengo de una familia muy, muy pobre, de gente trabajadora, mi papá siempre estuvo en la televisión con los programas de lucha, entonces siempre estuve acostumbrado a estar en la televisión, a conocer gente famosa y ese tipo de cosas. Y venía de luchar un año en Uruguay, en el Canal 10, donde estabas todo el tiempo grabando cosas, donde la gente se sacaba fotos. O sea, como que en Uruguay también, que es muchísimo más chiquito, ya había vivido un poquito lo que era la fama. Entonces, era como algo más, ¿no? Se va a probar con este programa, yo subo, lucho, me divierto, bajo y ya está. Así era mi vida, ¿no? Jugar a la PlayStation hasta las 4 o 5 de la mañana, levantarme a las ¿Quién no lo 2, ha hecho? comer milanesa y a la tarde ir a entrenar. Esa era mi vida natural Claro. y se disfrutaba y todo lo que venía después era increíble. Hoy vamos a hacer shows en el Pepsi Music, ahora salieron tus muñequitos, ahora salieron tus figuritas, como que se normalizaba todo eso. Claro que después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que nada de eso es normal. Claro, ¿no? Aparte, tanto éxito, ¿no? Como lo que significó 100% lucha, porque ha sido un éxito gigante, ha tenido picos altísimos de rating de más de 12 puntos en lo que es su apogeo. Sí, sí, siempre lo comparo con lo que hoy son las redes sociales, que por ahí mucha gente que es súper famosa hoy en Argentina tiene 2, 3, 5, 10 millones de seguidores y a nosotros nos veían 1 millón de personas todos los domingos durante 5 años. Entonces el nivel de popularidad era inmenso, por eso Viloni no podía salir de su casa porque a cada rato le pedían fotos y esas cosas. Tenía un nivel de fama casi como Messi hoy por hoy. Yo era parte de ese millón, me hago responsable. Eh, y bueno, Hip, también han tenido muchas giras con el programa. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era salir, digamos, y ver que la gente los reciba de tal forma como eran recibidos? Sí, todo era muy lindo llegar a las ciudades y ver la cantidad de gente, la gente corriendo atrás del micro. En ese entonces yo tenía la camarita y filmaba todo, nos matábamos en la risa, disfrutábamos mucho luchar en vivo porque en la tele por ahí nada más teníamos permitido luchar 4 minutos, exagerando al principio, después se alargó un poquito más. En cambio en la gira podíamos luchar todo lo que queríamos.
Y además, bueno, divertirnos con los chicos que éramos como un viaje egresado. Entonces cada fin de semana era un viaje egresado, imagínense la locura que es, ¿no? Claro, totalmente, aparte de la gente que los esperaba, porque lugar donde iban, lugar donde no podían ni caminar, porque te agarraban a vos, a Biloni, a la masa y demás. Y tú, Sí, claro, y bueno, y yendo a las luchas, eh, ¿cómo fue el empezar también estando en pareja? ¿Se te hizo fácil o te gustaba más luchar solo? No, siempre me gustó la lucha individual. La lucha individual, más que nada en Argentina, porque por ahí en otras partes del mundo el tag team, la lucha en parejas, está un poco más, están adaptados. En cambio, en Argentina no están tan acostumbrados y más en esa época era difícil tener una buena conjunción y hacer buenas luchas. En cambio, individualmente, ahora sí que dependía de vos y del otro, hacer un buen show y era muchísimo más fácil, ¿no? Claro, claro, porque bueno, como vos decías, hay cosas, me imagino, cuando es un tag team de coordinación, bueno, entenderse con quien es tu pareja luchística, y me imagino que se hace todo un poco más complejo, no difícil, pero sí complejo, ¿no? Sí, pues es cuestión de probabilidades. En una lucha individual, el 50% de la lucha es responsabilidad tuya, el otro 50% tu compañero. En una lucha de cuatro tenés un 25% Claro, nada más de responsabilidad y si el otro 75% es un desastre, ya la lucha salió mala. claro. Entonces, de ese lado hay mucho más control en una lucha individual. Ahora quería preguntarte bueno, fueron tantos los programas de 100% lucha, pero quería que vos me hagas el balance de cuál considerás tu mejor lucha. Hay muchísimas buenas luchas, pero yo siempre nombro la de Dick Togo, la del japonés, porque fue en un momento de mi carrera casi a la mitad de 100% lucha y de un luchador que había luchado en WWE, un luchador que venía siendo leyenda en Japón, que luchó en México. Entonces era una prueba de saber si estaba a nivel de ese tipo de luchadores, ¿no? Y la lucha que dimos técnicamente fue impecable, entonces eso me hizo dar cuenta de que estaba para más. Claro, ¿no? Fue ese golpe que te hizo entender que dabas para muchísimo más, ¿no? Exacto. Tenías también, hablando de la lucha, tenías una gran rivalidad con Cara de Máscara. ¿Cómo recordás esa rivalidad y cada pelea, no? Sí, pasa que con Cara de Máscara, como era un luchador muy técnico, salían luchas buenísimas, entonces muchas veces no, nos ponían en contra, lo mismo hicimos el desafío ese touché del pincel con la Sí, témpera, sí, nos tocó luchar en la película, entonces bueno, de la rivalidad después sale una buena relación de amistad y además ya lo conocía yo a él de antes, porque él también estaba en Titanes en el 2001, entonces yo lo conocía de haber entrenado muchísimo tiempo con él, de haber luchado antes de 100% lucha como luchador independiente en otras empresas, tuvimos un viaje a Uruguay también juntos en 2003, entonces creo que con los que ya me conocía las luchas salían muy bien, por eso nos llevábamos de memoria con Delivery, porque habíamos luchado todo un año en Uruguay en parejas y en contra, entonces te conoce de memoria. claro, claro. Y justamente retrocediendo un poquito, me hablabas de una pelea muy particular, de la pelea con pinceles. ¿Cómo fue esa pelea y cómo se le ocurrió a Eduardo diagramar algo como eso? Y a Eduardo se le ocurría muchas boludeces y la llevaba a cabo al programa y algunas pegaban, otras no. En este caso, como de Francia y lo artístico, no sé, cualquier cosa que se inventó, se hicieron la lucha touché. Y la verdad que la zafé, porque eso de ponerme, no sé, yo le tengo fobia a los sapos, meterse los sapos en los huevos no estaba bueno. Alguna que otra cosa extrema, como que no. Entonces, desde ese lado, zafé que nada más me pinté con pintura. Claro, claro, la sacaste. Si te hubieran ofrecido algo con los sapos, no hubieras aceptado sin ninguna duda una pelea Claro. en el ring con sapos, por decirte una soncera.
Sí, o como a Tito, que me contaba la otra vez que lo entrevisté, que a él querían pagarle lo mismo por apostar su cabellera, ¿no? Imagínate que perdés, te quedas pelado. No, estás loco, no, no, gracias. Claro, claro, es una locura. Bueno, Hip, tenés un movimiento muy, muy característico del programa, el famoso Flying Kick. Mm. ¿Cuál fue el mejor que aplicaste? Eso sí es difícil elegir uno, porque pues, prácticamente en mis más de 1000 luchas lo aplico. Entonces, sí, creo que por ahí el más recordado en mi carrera, y que está inmortalizado en una foto espectacular que me sacaron, y también el marco, ¿no? Fue en la Arena México, acá en México ya en el 2016, donde le pego la patada de la tercera cuerda, el flying kick, a un luchador que hoy está en WWE, que se llama Joaquín Wild. Creo que por el marco, por la lucha y porque quedó inmortalizado ahí en la foto, creo que ese fue el más importante. Claro, y aparte un movimiento muy, muy, muy reconocido, digamos. Va, o yo al menos lo recuerdo bastante porque he visto bastantes peleas tuyas. Y ahora justamente me hablabas de luchas en México, también sé que has luchado en Japón, has estado por allí. ¿Qué diferencias podés encontrar, digamos, para poner un balance en la lucha mexicana y, si querés, haciendo un triunvirato, la lucha japonesa y la lucha argentina? Sí, esos son tres estilos totalmente distintos. Tal vez la japonesa se asemeja un poco más a la argentina en cuanto a la rudeza, en cuanto a lo fuerte, ¿no? Pero por lo menos en el tiempo de 100% lucha, todavía el tema, como te decía, el tema de luchar en parejas, el tema de los relevos, en Argentina no estaba tan Tan estudiado aceitado. eso. Ajá, y en cambio Japón, eso es la base de su lucha, o sea, todo se refleja en eso, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, desde ese lado está mucho más profesionalizado, pero bueno, como yo era amante de la lucha libre de Estados Unidos, siempre supe las reglas y ese tipo de cosas, entonces me adapté muy fácil al estilo japonés y también el estilo recio. En Argentina es el país donde más fuerte se pega, mucho más que en Japón y mucho más que en México, ¿no? En México por ahí tenés el tema de las llaves y contrallaves, que ahí sí en Argentina y en Japón no hay tanto. En Japón es todo mucho más lento, en Argentina prácticamente no existe, y en México el llavear y contrallavear es todo rapidísimo, y si no estás preparado la podés pasar mal. Claro, y me hablabas de un fanatismo por la lucha estadounidense. Si me podrías nombrar un referente o alguien que te gustara. Y de Estados Unidos, aunque tiene raíces mexicanas, Rey Misterio siempre fue el ídolo. Desde que empecé a ver sus videos, traté de copiar absolutamente todo. Y justamente yendo a eso, ¿algún movimiento que te gustaría aplicar de algún luchador de la WWE o algún movimiento que te haya gustado particularmente? Bueno, que me encantaría aplicar, como aplican esos 450 o los 630 que hacen un montón de giros, que pues, ya nunca me salió y menos a esta edad no me va a salir ni ahí, pero eso me hubiesen contado siempre. O lo mismo el que aplica mosca, el que pisa las cuerdas y se tira Sí, el mortal hacia se atrás. tira mortal Ese hacia atrás. movimiento es muy bonito y siempre me fui chueco y por eso no lo hacía. Y bueno, ahora volviendo un poquito a 100% lucha, ¿cómo era para vos esos momentos de grabación? ¿Qué cosas conllevaba? Contame un poquito lo que era el Puertas para Adentro. Era los primeros años, yo creo que pues, tal vez después de que se fue la masa en 2010 ya no disfrutaba tanto, pero antes de eso, cada grabación era increíble, era espectacular, era llegar a Telefe, la gente que te recibía en la puerta, saludar a la gente de seguridad, cruzarte con los cámaras, con el director, cruzarte con famosos, ¿no? Ahí siempre estaba, no sé, Florencia Peña, Marley, Franchella, los chicos de Casi Ángeles, que por ahí iban a hacer notas a los programas, la gente se crucé. Entonces siempre te cruzabas con alguien famoso y en ese entonces estaba bueno eso.
Después, más adelante, como que yo creo que tantos años y cuando se fue la masa, el humor del vestuario cambió un poquito y como que ya se hacía, bueno, hay que ir a grabar. A veces pasaban muchas grabaciones que iba a grabar, terminaba mi lucha y me iba, cosa que antes no, antes me quedé, era el último que se iba del canal más o menos, ¿no? Lo disfrutaba mucho más. He visto por allí, hurgando un poco, que tenés una gran afinidad con la masa y creés que eso pudo haber afectado claramente, ¿no? En vos, en esto bueno, de cuando estaba él, eh, vos quedarte y demás. ¿Crees que algo cambió en el programa cuando él se fue? Sí, claramente cambió todo. Aparte, pues la mala vibra de la gente que lo reemplazó y de los que apoyaron ese reemplazo de la masa, toda esa mala vibra uno la siente. Sumado a que también entraron las chicas, las mujeres, que si bien ellas no eran las mala onda, porque la verdad que siempre se comportaron muy bien, sí el entorno que las manejaba y todo eso, como que todo muy separado, todo muy estructurado. Chicos, ustedes no la saluden, chicos, ustedes no entrenen, chicos. Entonces, como que cambió todo, ¿no? Antes éramos un grupo de amigos que no, bueno, de hecho pueden ver los videos. Cuando debutó Mosca, que andábamos quemándole la salita, o sea, éramos nene y nos cagábamos de la risa. Y los últimos 3 4 meses 100% lucha eran tipos que subían a hacer su trabajo y nada más. Claro, era todo más lineal y bueno, un poco mucho más estructurado, ¿no? A lo que era, como vos decías, Sí, y con gente con la que no congeniabas. Claro, ahí, justamente ahí quería frenar, ahí como que se hace mucho más difícil, ¿no? Porque bueno, el contexto del trabajo tampoco era el mejor. Sí, yo creo que la lucha la tenés que disfrutar. Hoy por hoy, gracias a Dios, con la carrera que llevo, puedo estar en el lugar donde quiero estar, luchar con el que yo quiero luchar, cobrar lo que yo quiero cobrar. Y bueno, eso te lo da la experiencia y también ya el nombre que tiene uno. Ya no estaría en cualquier lugar si hay gente que me cae mal o si no me pagan lo que quiero o si no se respetan mis deseos, ¿no? Estoy donde quiero estar y por eso estoy muy feliz. Claro, no pasa por darle el respeto que merece a una trayectoria tan larga como la tuya, con lo que has pasado, con las luchas que uno carga en la espalda, porque bueno, esto pasa factura, obviamente. Muchos dicen justamente me quería frenar en esto, tratando de enganchar un poco. ¿Cuánto hay de realidad en la lucha y cuánto hay de ficticio, por así decirlo? Pues yo creo que 99% de realidad y un 1% de ficticio, porque todos los golpes son reales. El tema es que vos tenés que entrenar para aguantar esos golpes. No es lo mismo lo que yo aguantaba los golpes a los 22 años que lo aguanto ahora a los 42. Justamente ayer fui con mi quiropráctico para estar bien, porque ahora la semana que viene viajo a Japón, necesitaba estar de 10 y le decía que antes yo me doblaba un tobillo, me jodía la rodilla y igual te hacía 10 luchas y a los 3 meses aguantaba así. Ahora al otro día tengo que ir al quiropráctico pues no me puedo mover. Entonces sí, cambia muchísimo y todo eso es porque la lucha y los golpes son reales y a veces podés tirar esos vuelos impresionantes y no te pasa nada y a veces saltás del esquinero nada más para saludar a la gente y te doblaste el tobillo y te quebraste el peroné. Claro, Entonces los riesgos son muy, muy grandes. justamente, y a eso quería llevarte. ¿Un golpe duro que hayas sufrido en alguna lucha? Es justamente la fractura de peroné que fue en 2019, una caída que hice 50.000 veces en mi vida, pues ese día el ring tal vez tenía un pequeño bache, así como un hoyo, y cuando cayó mi pie se dobló, y yo pensé que nada más me había doblado el pie, y seguí luchando, y resulta que estaba fracturado, ¿no? Me había fracturado el peroné. Me imagino en el momento la adrenalina ni te habrás enterado, digo, No, luchar. claro, la adrenalina de la lucha te permite luchar fracturado, engripado, ensangrentado. Uno ahí arriba no siente nada, el tema cuando bajás, ¿no? Cuando Claro, bajás se viene claro, todo el cuando el dolor. cuerpo se enfría, digamos. Sí, 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 cuando ya la mente deja de transmitir toda esa adrenalina, ya el cuerpo lo siente y te vas para abajo.
Y con la lucha con objetos, porque en algún momento se ha agregado a 100% lucha, o bueno, se ve en WWE más que nada lo que es lucha con objetos, que utilizan sillas, tachos de basura, mesas. ¿Cómo te llevabas con eso? Sí, las sillas las aguantabas, te ardía como la puta madre, pero eran soportables. Los tachos no te hacían nada. Las escaleras eran peligrosas. Y después el golpe, por lo menos en 100% lucha, el que más me dolió fue en los primeros programas que el Teniente Murphy trae un florero que según era un florero armado, que se iba a romper enseguida, no, me quedó una semana doliendo la espalda del florerazo. Aparte un florero que no tiene nada que ver con la historia de la lucha, o sea, al real pedo los metieron al florero y me Claro, rompieron. y te dejaron. Eso fue lo. Pero bueno, muchas veces, no sé, me acuerdo de McFloy volándome con un tornillo y yo en la mesa y parece algo que, o lo mismo la película, que lo repetimos 3 veces, Viloni volándome, el desgraciado, porque ahí no ponían Stone, no ponían un muñeco, era yo. Y por ejemplo, ahí nunca me hice nada, ¿no? Y justamente el otro día Viloni subió un video donde le vuela al primo y porque estaba mal puesta la mesa, el primo se disloca el Sí, hombro. sí, Entonces, recuerdo no, haber. nunca sabes cuándo puede ser peligroso. Claro, uno, por más que se prepare, sigue siendo todo real. Yo te digo porque, bueno, he tenido, por ejemplo, arduas discusiones con mi papá, que en paz descanse, que viendo WWE, que me decía que era todo irreal y yo, justo recuerdo, es más, recuerdo haber estado viendo una lucha en la casa de él, una lucha del Undertaker, y Mm. me mira y me dice, ¿sabes cómo lo cago a trompadas? Y yo lo quedo mirando como diciendo, ¿qué estás loco? Yo no, un chabón de 2 metros no me quiero ni acercar. Me imagino con vos poniendo un paralelismo cuando te tocaba enfrentarte a Goruta o a la masa. Sí, es que, por ejemplo, en esos tiempos yo le daba con todo. Siempre Goruta decía, ¿no? Que le dejaba acá marcado la marca de la zapatilla, de las patadas voladoras, el flying kick, porque yo se la daba con toda la fuerza que tenía. Pero los tipos medían 1 metro, 1,90 m, 2 metros y pesaban 130 kilos. Si Claro, no le pego con toda mi fuerza, no, no se ve real, no existe. Goruta 2 metros 2 y como vos decías, 130 y pico de kilos que no lo movés, no le haces ni cosquillas. No, no lo moves. Me Y aún imagino así, a veces no lo moves. Si estaba bien plantado, ni no lo movías. cosquillas. Es más, recuerdo una lucha que tuvo él con Viloni que se saca las coderas y van al uno por uno, que Viloni le está dando golpes en el abdomen y Goruta le mete un derechazo que lo desploma totalmente. Era Sí, increíble. y eso pasó muchas veces. La ametralladora Bailoni muchas veces los noqueaba a los chicos. Claro. ¿Y cómo era para vos en esos momentos tener que resistir, digamos, con los que más preponderancia tenían, teniendo en cuenta tu estatura y la diferencia, No, ¿no? pero bueno, yo estaba acostumbrado a los golpes porque mi papá me enseñó lucha muy, muy recia, ¿no? Claro, Entonces, de ese lado, nunca fue que, uy, este me pega fue muy fuerte y va a ser difícil luchar con él. Todo lo contrario, cuanto más fuerte te pegabas, mejor salían las luchas. Entonces, sí te terminabas matando. Yo me acuerdo que hay un DVD que hay una lucha con Musambe, que él me gana y avanza, y que yo termino la lucha con todos los nudillos como si le hubiese pegado a una pared y eran de la mandíbula de Musambe. Entonces, imagínate que por eso en Argentina, acá en México, por ejemplo, te pegan los pierrotazos esos que te pegan así en el pecho y sí son durísimos. claro. Pero en lo demás se cuidan mucho y no, casi no se tocan. En cambio, nosotros nos matábamos en cada lucha. Sí, sí, aparte yo los veía, hacían cosas. Por ejemplo, bien decías vos, es el volar y romper, cuando Viloni le rompe la mesa al primo que se disloca el hombro, digo, eso no puede ser que sea, como me decían, preguionado. O sea, tal vez sí, pero a lo que quiero ir, ¿te duele de verdad? Digo, yo me Ah, pongo a, sí, claro. me pongo a pensar, Te, te duele de te verdad, duele y los riesgos son reales. son reales, claramente. Ahora, quería preguntarte tu lucha más complicada, Hip. En 100% lucha creo que la primera fue muy complicada,
por el hecho de luchar con el señor Amundamón, que era un poco limitado técnicamente y que también venía de otro estilo y yo venía de otro estilo. Entonces combinarnos fue difícil, a pesar que el señor Amundamón era una persona súper sencilla, muy humilde y trataba de que congeniáramos, ¿no? Claro. Pero era algo natural que el señor por ahí no venía luchando mucho, ya tenía su edad, los estilos, fue muy complicado y creo que la lucha no salió buena, después encima la editaron, entonces quedó ahí algo para el olvido. Quedó algo raro. Y ahora quería preguntarte, justamente teniendo en cuenta los compañeros que tuviste, tu largo trecho, alguien que te haya marcado, que te haya dicho algo, que te hizo entender, o que te hizo dar un clip, o que hoy sí mismo lo recordás. No, siento que, como te decía, cuando llegó el japonés, Vic Togo, me acuerdo que estábamos todos entrenando y subió él con otro japonés, y vos veías la técnica que tenían arriba del ring y era una cosa de locos. Por ejemplo, Eduardo nos invitó a subir a entrenar y creo que subí yo, subió Vilo, porque lo obligaron, y no sé si uno o dos personas más. El resto se quedó en la tribuna sentado mirando y no quisieron ni subirse. Claro, Y ahí cuando entrenamos juntos y vieron que yo estaba en condiciones, en vez de que luche directamente con Biloni, Eduardo lo puso a luchar conmigo, con esto de que si me ganaba y le podía acceder a Biloni, no sé qué. claro, que Y por ejemplo, después, y es lo que te digo, por ahí no me dijeron, por ahí no es que el japonés me dijo algo, pero con sus acciones y en ese momento dieron la pauta a que uno se abra mucho más y sienta que está a un nivel un poco más alto que el resto, ¿no? Y disfrutar mucho más, aprender a disfrutar mucho más la lucha. También cuando fui a estudiar teatro, que estudié con el señor Norman Brisky, eh, el hecho de aprender con uno de los mejores actores de Argentina te hace sentir mucho más seguro a la hora de enfrentar la cámara, a la hora de enfrentar a la gente, a la hora de enfrentar a tu rival y te desenvolves muchísimo mejor. claro, y cómo era tu forma de ser al momento de encontrarte justamente con una cámara? ¿Cómo era tu desenvolvimiento? ¿Te costaba? ¿O solo fue al principio y uno después se va acostumbrando? No, la cámara siempre bien porque venía de un año de trabajar en televisión en Uruguay, entonces las cámaras jamás me intimidaron ni nada de eso. Pero sí, después de la primera película de 100% lucha, me di cuenta que no sabía actuar. Podía ser muy cara dura y me podía gustar, pero era malísimo actuando. Por eso me metí 2 años a teatro. Dije, bueno, ¿quién es el mejor? Norman Brisky, listo, vámonos. Y a partir de ahí creo que trabajé muchísimo mejor. Y bueno, más adelante en mi carrera me ha tocado trabajar en películas y en series muy importantes en México y en el mundo. Claro. Justamente, bueno, yendo a la película, ¿cómo recordás ese momento en el que dijeron que iban a hacer la película, que 100% lucha iba a estar en la pantalla grande? Mucha felicidad, era un sueño. A cualquier persona que sueña con ser actor o artista, trabajar en una película es algo muy grosso y fue lo mejor que me pasó, de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Claro, aparte, bueno, tuvo mucha relevancia la película. Yo la he visto infinidad de veces, por ejemplo, y no me aburro. Y bueno, como te digo, hoy sigo viendo los programas, tengo 23 años y a veces pongo YouTube y me pongo a mirar los programas y sigue siendo todo lo mismo. Sigue siendo todo cuando tenía 10 11 años que los sigo viendo como wow, como esa admiración que siempre les tuve, ¿no? Sí, sí, me pasa lo mismo muchas veces con programas o películas. Y bueno, le vas buscando los detalles cada vez más, a pesar que la viste 50 veces. Sí, no, de eso sin duda. Y bueno, Hip, quería preguntarte ahora, llevándote un poquito lejos de 100% lucha, si pudieras enfrentar a alguien que no hayas podido, digamos, ¿a quién te gustaría? Y por haberse marcado tanto
mi carrera de lucha, creo que enfrentar a Rey Misterio sería uno de los grandes sueños, ¿no? Y como lucha en pareja o si tuvieras que hacer un 3 contra 3, te vamos a robar un poquito de la pregunta que se hace en las entrevistas. Con quién te gustaría tener de compañeros y quién te gustaría tener de rivales? Y me gustaría gente, más que nada, gente que no con la que nunca luché, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, Rey Misterio y Místico sería una buena tercia y enfrentar al Taker, John Cena y Triple H, una cosa así. wow, qué, qué valor, digo, porque yo los veo en los programas y ni de abajo del ring lo quiero mirar nada más, te digo. Y Sí, eso que te dejo afuera a John Michael, a Edge, que sí, también son, dejás un son de mis montón ídolos. afuera, Big Show, Gran Cali, un No, montón. eso también que estén afuera. Pero Edge, Randy Orton, Shawn Michaels son como los top. Justamente esto, a esto quería ir. La masa el otro día fue consultado, como que Randy Orton no le parecía un gran luchador. ¿Qué opinión tenés de eso? Que la masa les varía por la edad que tiene, ya no pienso bien. No, es que entiendo al punto que él iba, ¿no? Porque él vio a Randy Orton luchar en el Luna Park y sí es verdad que se cuida, porque también, o sea, a Randy Orton no le cambia nada. Un show en Argentina, en una lucha que no es ni por el título, ni es televisada, ni nada. Claro. Claro que el tipo va a hacer lo menos posible, total le van a pagar igual. Entonces, desde ese lado creo que era la crítica de la masa, ¿no? Y la comparación esta, ¿no? De que nosotros en ese tiempo, porque estábamos locos, en todos lados hacíamos luchas zarpadas. Bueno, y ahora justamente aprovechando a combinar lo que estamos hablando un poco de WWE, en un momento se rumoreó que WWE tenía intenciones de adquirir lo que era 100% lucha. ¿Fue real o fue solo, digamos, cosas que va generando la prensa? No, no, obvio que fue real si tenemos la foto con Shane McMahon y todo. Fue y nos vio en vivo. De hecho, yo todavía tengo que subir ese video, lo tengo en DVD, donde viene, charla con nosotros, se saca fotos, la verdad, muy buena onda. Claro, y bueno, justamente eso, ¿cómo recordás ese momento, estar ante una figura tan importante, ¿no? De lo que te dedicas. Sí, era algo increíble porque nada más nosotros lo veíamos en los DVDs truchos que comprábamos en la salada y no tenías otra, ni siquiera existía YouTube prácticamente en esa época. Claro. Entonces era muy imposible verlo y tenerlo ahí, charlar con él. Hacía poquito también había visto a John Cena en vivo, entonces era como un sueño, ¿no? Verlo tantas luchas. Aparte es todavía la mejor empresa del mundo y tener a un tipo que es considerado los mejores luchadores del mundo era algo muy grosso. Claro. Me imagino para vos, ¿no? Tener referentes como, bueno, como John Cena, un grandísimo luchador, bueno, se lo ha visto en grandes peleas. Me imagino para vos era algo choqueante, ¿no? Sí, 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 eran referentes que tal vez jamás íbamos a conocer y bueno, después las cosas de la vida hacen que los conozcas, que a veces, no sé, convivas con ellos, mismo Rey Misterio, ¿no? Hoy por hoy lo veo al señor Rey Misterio, me saluda muy amablemente, tal vez no nos tocó luchar, pero sí tenés un trato que antes era inimaginable. Claro, claro, esa cercanía con uno con alguien que uno tanto admira. Eso me imagino que también debe Sí, ser fuerte para vos. sí, 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 es increíble. Y bueno, justamente volviendo un poquito, ¿te hubiera gustado que se dé la posibilidad, no sé si de comprarlo o de que pueda haber luchas, un crossover, digamos, por así decirlo, para darle un nombre de combinar alguna lucha entre algún luchador de WWE y bueno, todo el staff de 100% lucha? Sí, que se hubiese adelantado tal vez unos 4 o 5 años lo que fue después esto de NXT y que llegaron luchadores tal vez ya no tan gran gigantes, sino de otro,
que se fijaban más en la lucha y no tanto en lo físico. Hubiese cambiado la carrera para todos nosotros, porque por más que se hubiese llevado solo a Biloni, la lucha libre argentina hubiese estado representada en Estados Unidos y a nivel mundial y hubiesen puesto los ojos en nosotros muchísimo antes. Claro. Entonces, claro que el que no decidió vender o el que dejó de interesarse y no hizo todo lo posible para que esa alianza diera sus frutos, pues la verdad que, digo, uno está resentido con esa gente porque hubiese cambiado el panorama de la lucha libre argentina, sin lugar a dudas. Claro, y aparte, bueno, hoy ustedes, todos los que conformaron 100% Lucha, son personas reconocidas, algunos en mayor o menor cantidad, pero creo que eso se hubiera triplicado y masificado de una manera enorme. Sí, sí, no solo nosotros, sino la lucha libre argentina en general. Claro, totalmente. Bueno, Hip, si tuvieras que definir tu carrera o tu paso por esto de ser luchador, ¿cómo lo definís? Pues la verdad que increíble, increíble. Cada año me fui poniendo metas y las fui concretando. Metas o sueños, porque muchos realmente eran sueños y se fueron realizando. Y prácticamente estoy por llegar al final de mi carrera como profesional y pasar a otro ámbito en la lucha libre, porque con los conocimientos que uno va adquiriendo, definitivamente puede seguir trabajando en esto, pero tal vez no del lado del luchador. Y bueno, esperando tratar de concluir con la lucha en Estados Unidos, con que hagan una lucha ahí, ya doy por bien servida mi carrera y puedo retirarme sin problemas. Justamente esto quería preguntarte. ¿El mayor logro de tu carrera es? El mayor logro de mi carrera todavía no te diría que luchar en Estados Unidos, o sea, sería el complemento, porque ese no es el mayor. Si vas a cosas importantes, eh, como te decía, trabajar en una película fue uno de los logros zarpados, cantar tan horrible y aún así sacar 2 temas de reggaetón profesionalmente es un logro zarpado. Estar 5 años en el programa más importante, en el canal más importante de Argentina también, luchar en la Arena México es un logro zarpado, el luchar en AAA contra los mejores luchadores del mundo también fue. Entonces, toda la conjunción de eso hace que la lucha, que todo lo que hice sea muy, muy, muy impresionante. Y me falta justamente eso, a poder luchar en las 3 potencias, México, Japón, Estados Unidos. Si logro luchar en Estados Unidos, ya podría con eso ya cerrar mi carrera. Bueno, justamente creo que ya me contestaste la siguiente pregunta que tenía, que era, bueno, una deuda pendiente. No, no, sí, sí, solamente eso. Creo que si algo no pasó en la carrera es porque pues, así tenía que pasar y todas las experiencias vividas te van preparando para lo que viene. Y bueno, ahora preguntarte, sé que te hice una pregunta similar un tiempo atrás, pero esa lucha que digamos que sacó tu mejor versión en cuanto a lo técnico, en cuanto a que vos sentiste que diste eso que querías dar, ¿cuál fue? Mm, difícil, difícil. Creo que siempre uno es muy crítico de sus luchas, no hay luchas perfectas. Es complicado tener luchas perfectas, La que más pero asemeje, si no. muchos dicen que la mejor lucha es la que está por venir, ¿no? Creo que si el ideal sería tener los 20 años que tenía antes con la experiencia que tengo ahora. Pero bueno, no va a pasar. Claro, Así no, que hay que, no se hay que puede. prepararse y tratar de estar mejor físicamente. Y bueno, teniendo en cuenta de que ya hablabas de que se acerca un poco lo que es tu final como luchador, yo también lo veo y me parece extraño, pero ¿cómo te preparás, digamos, en ese aspecto para saber que uno ya se tiene que despedir, digamos, de lo que más ama? Y pasa que depende, yo siempre dependo de la motivación, ¿no? Y era lo que decía, por ahí en México ya llevo 12 años luchando y no te motiva tanto.
Claro que, por ejemplo, no sé, ahora que está AAA con WWE, que es una puerta grande, si te llaman a luchar en AAA, te súper motiva porque vas a llegar a WWE, ¿no? Eh, ahora me voy la próxima semana a Japón, a un dojo, a entrenar durísimo, a hacer luchas, y eso son cosas que tenés que estar apto y que tenés que preparar nuevamente de la mejor manera. Y todo eso te va motivando a seguir creciendo y a todavía no aguantar y todavía no retirarte, pero cuando ya las rodillas duelen tanto, cuando todo el tiempo estás track, track, track. Y sentís que todo te eh, suena, ¿no? sí, ya sí, la verdad que prefiero estar mirando pelis, jugando PlayStation y no tener que levantarme un domingo a luchar y a volver todo dolorido. Es donde decís, bueno, creo que ya estamos en tiempo de retirar. Pero no sé, el año pasado fui a Argentina y la gente me motivó mucho y te dan ganas de seguir. Claro. Eh, Tal vez vamos a ver si armamos la gira por Argentina, tenemos buenos planes con la masa ahora que vaya para allá y vamos a ver, pero creo que desde otro lado puedo aportar mucho a la lucha libre argentina. Esperemos que bueno, a ver si se me da de poder verlos en vivo. Yo no tuve la suerte, siempre los vi de televisión y algo que siempre quise, digamos, siendo Pero, ¿en chico. dónde vivís? Pablo Podestá, zona oeste. Ahí cerquita de la casa de mi primo, tú hubiese venido siempre a vernos luchar. Mira, no, es que, bueno, me dejaste helado con eso. Me hubiera encantado. Siempre fue uno de mis sueños haberlos podido ir a ver en aquel momento cuando hacían 100% lucha, o tener los muñecos, siempre los veía y algo que siempre quise fue también los muñecos. Y bueno, ahora continuando, me hablabas bueno, cuando todo esto termine, de que vos te retires de la lucha, ¿querés seguir arraigado a esto? ¿De qué lado? Sí, desde el lado de la producción y la enseñanza, creo que tener la escuela de lucha en Argentina, tener el programa de televisión en Argentina, hacer por la lucha libre de nuestro país que crezca y que se vea a nivel mundial, es algo en lo que puedo ayudar, en lo que puedo crear y que aporte mucho más, ¿no? a nuestra lucha libre nacional. Sí. Ahora, llevándote un poquito a otro lado, sé que estuviste grabando algunas cosas para algo tan importante de México como es Televisa. ¿Cómo es esa faceta de hip hop? Está súper O de súper Daniel divertida, Garcilaso, vas. como quieras, para Vas, prepararte un te poco. matas de la risa, estás todo el día sin hacer nada, en el celular, te pagan bien, te dan de comer, conoces famosos, conoces famosas. Es el ambiente que teníamos en 100% lucha, ¿no? De televisión, que a mí me gusta mucho. Y bueno, lo disfruto cada vez que me llaman, tanto como actor, como talento, o a veces nada más simplemente voy de extra. Lo disfruto mucho porque es algo que me gusta, me apasiona. Claro, claro, digamos que es algo como vos decís, que te apasiona y te gusta bastante hacerlo, porque aparte de estar en algo tan importante, ¿no? Como Televisa, que es una cadena muy importante de México. Sí, sí, acá en México me tocó Televisa, TV Azteca, Netflix, Amazon, Disney, creo que trabajé en absolutamente todas las cadenas importantes de televisión del mundo, porque mucho se graba acá en México y en estos años me tocó pasar por todos lados. Y bueno, justamente sabiendo esto de que te toca migrar, digamos, e ir a otros países, me has contado que estuviste en Japón, hemos estado hablando un poco. ¿Cómo es el estar fuera y, bueno, acostumbrarse, digamos, a lo que es a algo tan distinto, ¿no? Porque me imagino es otro mundo totalmente distinto el estar en otro país, el no conocer, digamos, entre comillas, porque bueno, ha sido bastante tiempo y no digo que lo conocerás como la palma de tu mano, pero algo debes tener conocido. ¿Cómo es eso de estar lejos, digamos, y algo tan diferente? Y tenés que tener fortaleza mental a la hora de estar solo en los diferentes países, pero creo que en mi caso ayuda mucho que estoy luchando, ¿no? Que estoy haciendo algo que me gusta mucho, que es mi carrera, entonces me concentro a lo que tengo que ir, o sea,
no sé, por ejemplo, en Japón, no es que voy a Japón y de los 70 días, 60 estoy de fiesta y de joda, no, o sea, voy a entrenar, voy a conocer templos, voy a disfrutar de la cultura, desde otro lado, ¿no? Y si tengo que luchar el viernes y el jueves me duermo temprano, me alimento bien, voy y lo disfruto. Y si me pierdo, bueno, en Japón no pasa nada porque no hay inseguridad, nadie jamás te va a robar, Claro. entonces es un país increíble. Después cuando llegué a México, y bueno, México también al principio luchaban prácticamente 5 veces a la semana, era una locura, porque en Argentina no pasaba eso. Entonces son países a los que llegas solo, pero como haces lo que te gusta, lo disfrutas mucho. Y después, te digo, depende del momento en el que estés en tu carrera. Cuando nos tocaban las giras en Argentina, y bueno, en cada lugar donde llegábamos, a la noche nos íbamos de fiesta, toda la noche bailando, y al otro día llegábamos a las 9 al hotel a desayunar, y nos íbamos, y bueno, pero me daba el físico, y, y la pasaba Claro, bien. era Entonces otro. depende del momento de tu carrera, es lo que es cómo te tenés que comportar y también cómo lo disfrutás, ¿no? Pero siento que sí, tenés que tener mucha fortaleza mental para vivir los momentos que vas a estar muchas veces solo, ¿no? Como Japón, que no se habla tu idioma y a veces sí, estás mirando el cielo y diciendo, estoy a 15.000 kilómetros de mi casa, qué locura, ¿no? Claro, y justamente me quería frenar en algo que me comentabas, justamente de la preparación de un luchador. ¿Qué es lo que conlleva prepararse para luchar? ¿Qué cosas se tienen en cuenta? Recién me hablabas de la alimentación. ¿Cómo es la preparación previa a una lucha? Y depende mucho de cada luchador. Hay luchadores que se preparan solamente en cardio, que salen a correr. No sé, por ejemplo, mi papá no te come nada antes de luchar. O sea, 2, 3 horas antes mi papá ya no te come nada. Yo si no como algo me muero, ¿no? Entonces ahora, si me como no sé, 6 o 10 empanadas y tengo que salir sin remera y la panza se te va a ver. ¿Entendés? Entonces, son detalles, ¿no? Imagínate que, no sé, un goruta que salía en calzón y el gordo no se podía comer 3 pizzas. Tal vez terminando de luchar, sí, pero antes no, porque tenía que más o menos verse bien. Entonces, cada Claro, luchador se prepara como puede y como quiere, porque a veces también vos querés comer bien y descansar bien y por el viaje o por el lugar donde estás no tenés la comida correcta y no te puedes preparar al 100. claro, totalmente. Bien, bien hablabas de Goruta, no se podía comer 3 pizzas porque tenía que dar la pauta del tipo marcado, del tipo recontra musculoso, por ejemplo, ¿no? Sí, me acuerdo que una vez grabando la película, esa que hacemos con cara de máscara, nosotros sabíamos que teníamos que hacer la lucha y pensábamos que la íbamos a hacer en la mañana, mediodía. Y como dijeron, no, se va a hacer mañana al final. Ah, buenísimo. Vino el catering y había pastel de papa. Me comí 3 porciones de pastel de papa así, gigantes, no daba más. Y viene el asistente y dice, no, se cambió, sí vamos a hacer la lucha de ustedes. Y yo, ¿Por qué no me con todo el avisas pastel, antes? con todo el pastel de papa, no, Me no me bajó imagino más. todo el Decí que estómago tenía la revuelto. remera ancha, si no, Decí que no te tocaba contra Sodra y la presión gástrica. no, olvidate, o que te vuelve el vilón y el vuelo del águila rubia, ¿sabes qué? Me sacaba todo, no, no. Y bueno, justamente volviendo un poquito a lo que era la película, ¿cómo recordás eso de hoy haber hecho algo tan importante, ¿no? Como la película, cómo fue el animarse a grabar, cómo fue el conocer, entre comillas, un mundo nuevo. No, no sé si mundo nuevo, era un poco más de lo mismo, tal vez de distinta manera, porque eran cámaras, directores, actores, todo lo que veníamos acostumbrados. Ya después, por ejemplo, con el tiempo, eh, hoy por hoy, y como te decía, haber trabajado para las mejores empresas del mundo a la hora de lo audiovisual, sí te vuelven un poco más estrictos a la hora uno de realizar, ¿no? Yo voy a un show y me fijo absolutamente en todo, todo, en todo lo que falla y todo lo que se puede mejorar.
Después, obviamente, está si uno si uno quiere hablar de eso, o criticarlo, o mejorarlo y ese tipo de cosas. Pero te vas instruyendo tanto de esas vivencias que vas mejorando, ¿no? A la hora de realizar cosas audiovisuales. Claro, me imagino, obviamente como vos decís, uno siempre tiene cosas para criticar y sabiendo de que, digamos, capaz de lo tuyo, el lado actoral no era el fuerte, más En todavía. ese entonces, ¿no? Claro, en ese entonces, no, y hoy veo las películas y mucho, no sé, eran malísimos, Viloni, Leo Montero, un desastre, ¿no? Pero bueno, en ese entonces te cagas de la risa y bueno, se disfrutaba. Sí, me imagino, igual yo me sigo quedando con el, hey brother, Morán es el traidor. Claro, ¿no? El otro día, Nada, o sí, o detalle, por ejemplo, cuando están todos empujando la puerta, todos se empujan y no se abre, pero vos ves que la viga de la puerta del lado de adentro está así, ¿no? Y cuando en realidad se abre, está del otro lado y por eso se abre. O sea, claro, ese tipo de cosas, hoy la veo que son así, decís, hijo de puta, ¿cómo van a abrir eso si eso jamás iba a abrir? Porque hacía esto, ¿eh? O sea, claro, este ¿no? tipo de detalles los ves ya después con un ojo mucho más Más clínico. crítico. Sí. Y justamente, bueno, ahora volviendo un poquito, cosas particulares que te hayan pasando estando de gira con 100% lucha, anécdotas que me puedas contar. Creo que la mayoría de las anécdotas las voy subiendo a YouTube. Los invito ahí para que pasen por el canal de YouTube Lucha Libre Argentina Hip Hop Man. Porque muchas de las cosas también, por los golpes que he recibido en la cabeza, todos estos 23 años se me olvidan. Pero sí, el recuerdo en general es que disfrutábamos muchísimo, que nos matábamos de la risa, que todo el tiempo era una joda, que dormirse era muy peligroso porque no sabías qué joda te podían hacer, que salir y conocer una provincia nueva, salir y a bailar, salir y conocer chicas, era un descontrol total. Claro, aparte, bueno, con el boom que generaban, eran, eran reconocidos y me imagino, como vos decís, no podían ni caminar. Sí. Más que nada, el que más era reconocido, por ejemplo, Viloni, McFloyd, que por más que los tipos no sean famosos, vos ves a un tipo musculoso, de pelo hasta la cintura, platinado, y decís, te llama la atención. Si Claro, encima trabaja en televisión y es Viloni, o o ves un pelado con barba blanca, también platinada, blanca, y decís, platina. qué loco es, ¿no? Y bueno, entonces, por ahí yo si no iba con la bandana por ahí tanto no me reconocían, ahora iba con la bandana y ¡ay, está hip hop! Pero después, no sé, el perro, el teniente, o sea, pelado hay un montón. Ya Claro. cuando los veías en el grupo decías, ah, mirá, ese es el teniente Murphy, o lo mismo, caminaba Musambe en ese entonces y lo reconocían de todos lados. Bueno, y en un momento yo he charlado también con Eduardo Uni, ha sido el primer invitado de nuestro cara a cara en tiempo adicional, y él me habló de que obviamente se hicieron plagios en cuanto a lo que fue 100% lucha, porque bueno, Leo Montero también avisaba en los programas, si les quieren vender a alguien con una peluca rubia que no es Viloni, que tienen que prestar atenciones a los logos y demás. ¿Cómo te llevabas con eso? Obviamente me imagino que te molestaba, pero ¿qué te generaba ver que los querían copiar? No, no me molestaba para nada, de hecho yo los ayudaba. Mosca hacía de Hip Hop Man, mi amigo Guilla hacía de Hip Hop Man, yo le prestaba mi ropa. Esta remera seguramente se la habré prestado, que es la original, se las habré prestado a ellos para que lucharan en otras provincias. El 100% lucha le dio de comer a mucha gente, no solo a 100% lucha, sino a muchos luchadores y a muchas empresas. Y de ese lado, creo que si alguien tenía que hablar era en Demol y Telefe. O sea, yo no me puedo quejar. Si era mi empresa, ponerle que yo me quejaba. Yo era un empleado más. Claro, claro. Ahora, si ellos no hacían lo que tenían que hacer para frenar eso, y No, nosotros mucho muchos no no podíamos podían hacer. hacer. Yo que mejor que mi papá, mi hermano, todos mis amigos, todos estén trabajando. Yo más que feliz, ¿no? Obviamente no iba a esas funciones, pero sí tenía conocimiento y sabía dónde estaban cada Claro, fin de semana. Y sabías. después también la gente paga lo que puede pagar. Si hay gente que podía, no sé, en ese entonces, la entrada VIP a nosotros estaba a 150 pesos
y la entrada para ellos estaba 30 pesos. Y bueno, si hay gente que nada más puede acceder a comprar, a pagar esos 30 pesos y igual va a ser feliz con la lucha libre, pues bienvenido. Claro, claro. En ese caso ha sido importante en ese aspecto para vos, ¿no? De como vos decías, rodear a tu familia, de darle un lugar, de darle ese espacio, uno más que contento. Sí, pues es que nosotros a esos lugares no íbamos a ir. No era que ellos se metían, no sé, en el estadio News All Boys y 100% lucha cobraba 200.000 pesos y ellos cobraban 30. No, a esos lugares no iban. Ellos te iban al pueblito de Rosario que estaba a 70 kilómetros, ¿me entendés? Entonces, a esos clubes nosotros no íbamos. Y si ellos podían ir y generar dinero y también hacer feliz a la gente, ¿por qué me iba a enojar? Claro. Ahora, quería consultarte, obviamente tenés bastantes compañeros de lo que fue 100% lucha, pero ¿con quién era el que más tenías, digamos, afinidad? Recién me hablaba de la masa, me imagino también Delivery Boy, Paulo. ¿Con quién? Sí, teníamos el grupo de cinco que éramos Goruta, Musambe, Viloni, La Masa y yo. Éramos como el grupo de cinco que andábamos para todos lados. Después, por ejemplo, teníamos que salir de fiesta y éramos Delivery, el teniente, McFly y yo. Entonces depende para qué. Después, no sé, por ejemplo, me gustaba a mí mucho conocer las ciudades y las cosas tradicionales de cada ciudad. Entonces ahí me juntaba con los de vestuario, con Grace y con Félix, y por ahí el sonidista Claudio, y salía con ese grupito, ¿no? Entonces depende para qué, como que convivía más Con con los uno o con chicos. otro. Ajá, exactamente. Justamente, bueno, ahora te quería, aprovechando que me contabas un poquito de ese famoso grupito de cinco, ¿qué podés sacar del puertas para adentro para contarme cómo eran? O sea, en el sentido de cuando estaban fuera de lo que era la lucha, de esas salidas, quién era el más gracioso, quién era el más divertido, quién era el más serio. Sí, creo que la mayoría se prendía a las jodas, ¿no? Por ejemplo, vos veías a Cara de Máscara Torresi, que el tipo era súper serio y no decía nada, y era el más jodón de todos, puertas para adentro, ¿no? Hacía unos chistes bien zarpados, una broma zarpadísima, pero vos lo veías afuera con el grupo y decías, no, este tipo no te hace reír ni en pedo. Y sin embargo te hacía cagar de la risa cada rato. Después Dobson era el más extrovertido, que andaba rompiendo la ola para todos lados. El teniente igual, andaba ahí con sus imitaciones, imitaba a todos los luchadores. McFloyd que andaba con su Fernet para todos lados. Y después siempre los que se quedaban más tranquilos, de Piloni, que siempre le ibas a ver sentado en el primer asiento, después de la puertita, el primer asiento era de Viloni y siempre estaba ahí durmiendo porque en ese entonces Viloni trabajaba en la sodería y después iba a luchar, o sea, era un tema Era, para ellos. era complejo, me imagino, pero han vivido muchísimas cosas, han tenido giras por todos lados, distintos países. Ha sido todo muy fuerte para ustedes. Sí, sí, lo mejor, lo mejor. Y ahora, si me tuvieras que definir qué significó el boom de 100% lucha o 100% lucha en tu vida, Es lo mejor de mi vida, lejos. Fama, dinero, locura, diversión, hacer lo que amás, es algo impresionante. me imagino, aparte, como decíamos y hablábamos, algo que se mantuvo tan constante, porque se mantuvo durante 5 años, desde 2006 hasta 2011, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, pero me imagino uno llevar todo eso, el reconocimiento, bueno, después lo que uno considera personal, el dinero, la fama y demás. Sí, 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 sigue siendo lo mejor de mi vida porque congeniaba absolutamente todo, ¿no? El estar bien económicamente, el ser reconocido, el hacer lo que amás, el hacerlo con amigos, el estar bien con tu familia, todo era perfecto. Claro, es un conjunto de todo bueno, hoy te hace recordarlo, y de tal manera, ¿no? Porque no creo ser el único que te ha dicho que te recuerda por el programa,
debes recibir miles de mensajes como los míos. Sí, sí, siempre, siempre es muy lindo saber y recibir el público, los mensajes y las palabras de aliento. A veces cuando, pues no todo es perfecto en la vida de uno y a veces necesitas una palabra de aliento, alguien que esté ahí. Y la verdad que los fanáticos siempre se han portado muy bien conmigo. Totalmente. Y bueno, ahora yendo un poquito a lo que me contabas de la lucha mexicana y el haber estado en Japón. De los luchadores que conociste, ¿qué cosas te llevaste? ¿Qué cosas hoy, digamos, que aplicás o tenés en cuenta? Eh, tratamos de que con esto de que por ahí mucha gente cree que la lucha no es real, siempre tratar de hacer la lucha lo más real posible, de meterle mucha más actuación a cuando uno baja del ring, sentirse poderoso. Las redes sociales juegan un papel fundamental, entonces el luchador, por más que sea un excelente luchador, tiene que saber hablar delante de una cámara y saber expresarse. Entonces, todo ese tipo de cosas las voy poniendo en práctica a las clases, a mis alumnos en las clases que doy y también trato de seguir poniendo en práctica y mejorar día a día en mis luchas. Y bueno, justamente me hablabas que das clases a tus alumnos y bueno, debes tener el alumnado ahí. ¿Cómo es esto de explicar, de enseñar lo que fuiste aprendiendo? Fácil, si sacan menos de 8 hay tabla. Si, Clarito el ejemplo. si se caen afuera del ring, hay tabla. Si, si no quieren a Hip Hop Man, sea quien sea, hay tabla. Si lo quieren más sacar de máscara, ahí está. Hay tabla. No, no, digo, porque debe ser, no digo que debe ser complicado, pero no, es algo que uno no recién va afinando, pero no debe ser lo mismo, ¿no? A ejercerlo que enseñarlo. Eso. No, tenés que estar preparado. Yo estudié educación física y para enseñar cada deporte o enseñar cualquier disciplina, natación, atletismo, todo tiene su metodología. Entonces, tenés que armar unas metodologías para que sea más fácil aprender a luchar. Y después tenés gente profesional que viene a pulir la técnica y tiene que estar muy abierto de mente a ser criticado y a saber que no todo lo que hace está bien. Entonces, es complicado más que nada el que quiera aprender lucha libre y el que se quiera instruir para mejorar. Claro, y yendo a eso, ¿cómo es tu metodología? ¿Cómo es un día siendo alumno de Hip Hop Man? No los mato físicamente porque, por ejemplo, acá en México se usa mucho de salir a correr, subir las gradas, eh, directamente te matan en lo físico. Yo siento que, por ejemplo, si vas a tener 2 horas de clase conmigo, yo prefiero instruirte en otras cosas, ¿no? En el aspecto técnico, en el aspecto emocional, fuerza para prepararte físicamente, podés hacerlo vos de lunes a lunes, Yendo a un levantarte media hora, gimnasio. sí, anda a correr, anda a las pesas, no voy a perder yo media hora de mi clase en eso que tenés que hacerlo vos porque querés ser luchador profesional. Aparte, pues no todos los luchadores quieren tener tal vez un cardio impresionante, sino que se quieren ver potentes. Lo que sí necesito es que arriba del ring si no hagas 3 vueltas y te desmayes. Entonces, arriba del ring sí te pongo en condición de muchas caídas, saltar a la cuerda, los golpes, porque tenés que entrenarlo y aguantar. Claro, aparte, bueno, vos precisamente cuando luchabas tenías el predominio bueno, de tener esa agilidad que te distinguía, de que podías saltar por arriba de la cuerda de la tercera y eras increíble en lo que hacías, aparte, bueno, esa agilidad que siempre te remarcó, ¿no? Sí, bueno, eso yo siento que, claro que no todos los físicos están preparados para eso, pero de a poco, si tal vez sos un grandote como era Goruta, de a poco yo lo ayudaba a que se subiera a la segunda cuerda, a que se subiera a la tercera, a que saltara, porque le decía, Leo, no lo tenés que hacer todo el tiempo, pero el día que lo hagas, la gente va a decir, wow, encima que es una bestia, encima vuela. Claro. Entonces, ese tipo de cosas te distinguen.
Claro, claro. Aparte, como bien me hablabas, con la contextura física de Voluta o de la masa o de Cuñescu, de Tortícolis, era complicado tener una Ujú. lucha, digamos, que sea vistosa, ¿no? Sí, es que va en parte a los dos, ¿no? Tiene que ser una confusión buena, tanto uno saber luchar fuerte, porque ellos luchaban muy fuerte, y ellos aprender a luchar al estilo, a la velocidad mía o al estilo aéreo. Claro, y justamente, justamente eso era, digamos, lo complicado, ¿no? Porque era conectarlo para que el día de mañana no venga nadie y te diga, no, che, esto me parece recontra irreal o recontra trucho. Exacto. Y justamente una lucha que te haya sido compleja por ese aspecto de que tal vez era una persona que no tenía tanta ductilidad a la hora de luchar. Y las primeras luchas, como por ejemplo con Tortícolis, en una que entra que tenía que luchar Brian Sánchez, no llega y lo reemplazo yo. Esa lucha estuvo complicada. Lo mismo el señor Carnachain, que ya tenía casi 70 años, era complicado por ahí realizar ciertas cosas. Pero te digo, tanto el señor, que era una persona increíble, se adaptó a mí como yo me adapté a él. Claro, ¿no? Era, como vos decís, es un conjunto para que todo salga de la mejor manera posible. Sí. Y justamente, bueno, para ir cerrando un poquito, si me tuvieras que definir en palabras tu manera de luchar, Recio. Recio, claro. Bueno, eso fue justamente por lo que vos me contabas de la manera en la que uno aprendió, en tu caso, bueno, tu papá te ha adoctrinado, digamos, en ese aspecto para recibir los golpes de Goruta, los golpes de la masa, que Exactamente. despacito no pegaban, eso te lo puedo asegurar, sin haberlo Sí, vivido. porque por ahí dicen, no, pero vos volabas y les pegabas patada voladora, sí, pero las patadas voladoras o iban a la cara o iban al pecho y te mataba. O sea, siempre recio. Claro, igual nada tenía que ver una patada voladora tuya sin menospreciarte a un Ice Punch o un mandoble de la masa que te dejaba contando pajaritos. Sí, o el mandoble que te da con el huesito este de acá que tenía la masa, te mataba. Sí, me Te deja el imagino. dolor como 5 días. Justamente a eso fue el golpe más duro que has recibido. Lo recibí acá en México, unos pierrotazos que te pegan así en el pecho, se llama electroshock, el señor. Uf, me dolió el alma. Y me iba a pegar una vez más y justo el árbitro lo agarró y me salvó. Entre comillas, te salvó la campana, me Sí, imagino. sí, sí, sí. Vos todo, dándolo todo ya agotado, no, por favor, ya decías. Sí, 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 ese fue el golpe, así que más después también en esa misma lucha, pero no fue un golpe de la persona, sino que me pegó con una botella de cerveza en la cabeza y ahí sí, mi cabeza hizo "Ii", así, Claro. una locura. Claro, quiero ver ahí si te diga que diga que un botellazo es mentira. Claro, o sea, estamos hablando de de la botella. Agarre la corona que ya llegó a Argentina. Claro, Agarre una corona y háganse así suavecito nada más. Bueno, imagínate si eso te duele cuando te la dan con que todo. te lo, que te lo hagan y te lo den con todo, ¿no? Me imagino. Bueno, Hip, es momento de despedirnos. Primero, nuevamente agradecerte en nombre de todo tiempo adicional por este tiempo, ya un poco más de 1 hora y 20, brindándonos la entrevista. En lo personal, agradecerte en nombre de todo el medio por ser quien llevó la entrevista a cabo y bueno, aprovechar a agradecerte. Y bueno, próximamente estará en nuestro canal de tiempo adicional subido la entrevista, así la puedas ver y espero que te hayas sentido muy cómodo. Muchas gracias por la invitación. Saben que cuentan conmigo cuando me necesiten. Y bueno, a todos los que vean la entrevista, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Dani Hip Hop Man, Instagram, X. También tenemos la nueva fanpage como Hip Hop Man Wrestler
y el canal de YouTube, Lucha Libre Argentina Hip Hop Man, y mi TikTok, que también es Dani Hip Hop Man. Estaremos ahí apoyándote cuando estés próximamente en Japón. Sí, sí, ya la otra semana voy a estar en Japón durante 70 días, después vuelvo para México, después otra vez Japón y ya después vamos para Argentina a terminar la gira de este año. Esperemos poder cruzarte, verte y bueno, conocerte personalmente, que sería más que un sueño. Dale, dale, dale. Saludos a todos, cuídense mucho y gracias por esta entrevista. Bueno, amigos de Tiempo Adicional, nos despedimos con este tercer cara a cara con Daniel Garcilaso, más conocido como Dani Hip Hop Man o Hip Hop Man, para los fanáticos de 100% Lucha. Que sea hasta la próxima emisión de este cara a cara. Hasta siempre y chau chau.